de lo que ha sucedido en esta administración. Por favor. Tener comida, vivos y bicicletas. Decía que con un libro y una bicicleta siempre ibas a ser libre. Mi mamá decía, si usted tiene una bicicleta y un libro, es libre. Hoy yo creo que es, si tiene una bicicleta y tiene un computador, puede llegar hasta donde quiera. Pues yo creo que esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Comienzo con este computador que es muy diciente de cómo actúa esta administración, tomar frases y hacerlas pasar como personales, frases de series de televisión, de Netflix, para pasarlas como personales. Creo que es ofensivo, pero bueno, nadie va a discutir la necesidad y la importancia, la trascendencia hoy de un computador para cualquier joven. Hay o un niño en Medellín, niña en Medellín, cualquier persona, evidentemente, necesita estar conectada. Eso pues es imposible discutir por la importancia, la trascendencia de programas como de este tipo. Si me dicen pues que es que un niño en Medellín, que hay que entregarle libros y hay que entregarle computadores, hay que entregarle bicicletas y no sé, después ya veremos cuáles otras necesidades, pues oponerse a ello es imposible. Pero detrás de las causas nobles siempre se esconde una puerta abierta a la corrupción, y lo vemos en muchos sentidos. Y uno ve como, por ejemplo, en causas como la paz, la no violencia, en causas como la educativa, sin hablar, sin discutirlo, evidentemente. Detrás de muchos propósitos nobles hay unos negocios muy grandes y muy poderosos donde se mueven muchísimos miles de millones de pesos pagados por los impuestos, por los recursos de los ciudadanos de Medellín. Y en particular, en este tema de los computadores, que vemos hablar hoy a la Secretaría de Educación, que realmente las contrataciones las hace la Secretaría de Suministros, entonces no sabemos quién termina respondiendo, y cuando la Secretaría de Educación viene, que es llamativo, incluso no vino al tema de matrícula cero, no habló una sola palabra la Secretaría de Educación. No sé si es que si se les olvidó que existe una Secretaría de Educación en Medellín. Pero en particular se han hecho unas denuncias muy concretas que creo que son valiosas y dejan unos interrogantes abiertos que no fueron respondidos. Pero antes de eso, creo que hay que hacerle un reconocimiento al diputado Luis Peláez, que ha venido haciendo un seguimiento muy juicioso a esto, a este tema. Ha hecho unas denuncias concretas con unas respuestas que veremos si son realidad o no con el paso del tiempo, pero yo sí considero importante y relevante hablar de varias de esas denuncias y otras adicionales que hay que sumarle. Comienzo así. Lo primero es que si bien la mamá del personaje de la serie Netflix habló de la importancia de los libros y de las bicicletas, hay un tema muy importante que es el de la propiedad de los libros y las bicicletas, en este caso de los computadores, que se suman a los computadores. ¿Y por qué es relevante eso? Porque parte del tema de dignificación de las personas es ser propietarias de algo, no como que les están prestando un computador para que lo devuelvan a final de año y yo no sé si el otro año va a tener o no computador. Que queda en un proceso, en un interrogante grande. ¿Por qué? Porque, entre otras, no sé cuántos de los 71.000 y pico de computadores que se van a comprar, porque todavía no sabemos cuántos van a ser finalmente, esos computadores no sabemos al final del año cuántos van a regresar, si fueron hurtados, si se les dañaron los componentes, si a un joven se le cayó, a un niño se le cayó el computador y se le quebró la pantalla. En fin, todos esos temas de propiedad, que entendemos que puede haber justificaciones legales para no entregarlo en la propiedad, y nos van a decir que es que el Estado no puede regalar computadores. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el gran anuncio que se hizo en Medellín? Porque esos niños, esos jóvenes no van a ser dueños de los computadores, simplemente van a tener que regresar los que puedan, entregarlos al final del año. Esos 72.000, muy importante que aquí en enero del próximo año
sepamos cuántos regresaron y cuántos del próximo año van a ser, si van a ser 63.000 o 55.000 o 40.000, porque se lo robaron, se perdieron, en fin, no hay una propiedad, sino va a ser un intercambio con el Estado de ver cuántos de los 70.000 van pasando cada año y entonces en 3 años no sabemos cuántos computadores va a haber. Si a eso se le suma el tema de la obsolescencia de un computador, que evidentemente con la tecnología, los cambios y las leyes tecnológicas, la velocidad de los chips se duplica casi que cada año y al final termina siendo pues un computador obsoleto, ya no en 5 años como antes se hacía, sino en 2 años ya un computador está obsoleto. Entonces el tema de dignidad es muy importante porque entendemos que no hay propiedad, que no hay claridad sobre las condiciones en las que van a existir en el futuro esos mismos computadores, que la obsolescencia es muy grande, muy rápida y que adicionalmente existe una dificultad enorme en la propia entrega, donde los jóvenes parecen más parte de un show, de un circo, que la relevancia del computador para el joven. Es más, como el alcalde se da pantalla en un escenario grandísimo y allá a las familias pues les toca aplaudir para que les entreguen al final el computador, lo cual es bastante triste. Pero ese tema de propiedad es muy poderoso, porque además, si ustedes leen las condiciones a las que los jóvenes están entregando sus computadores, a los niños y niñas de Medellín les están entregando sus computadores, ven claramente que hay acciones jurídicas para los que no regresen el computador al final del periodo, reitero, porque no sabemos exactamente cómo serán las condiciones de entrega. Entonces ya veremos, aquí la Secretaría de Educación, yo no sé, con 10.000 procesos jurídicos contra los padres de familia porque los niños no devolvieron el computador. Yo creo que es un tema de dignidad que hay que empezar a mirar con toda la franqueza y con toda la realidad. Creo que es un tema preocupante. Lo segundo, la crisis de los contenedores es una crisis global que está desde mediados del año 2021, que en septiembre del año 2021 era ya noticia global, no de diciembre, como dijo el subsecretario, pero aún así ya se había definido que las entregas iban a ser en octubre, noviembre y diciembre, en el primer contrato. Es decir, ya existía la crisis de los contenedores a nivel mundial y aún así se establecieron las condiciones para las entregas inmediatas. Es que esto me recuerda mucho un contrato que hizo Dagred al principio de esta administración de más de 2 millones de tapabocas, donde no entregaron los tapabocas y la excusa fue de parte del contratista que llama Tecnididácticos, la excusa fue que es que el broker no le cumplió y dentro de las obligaciones que tenía la entrega y se ve claramente, es que tuviera, y por eso se seleccionó en contratación directa a ese contratista, era que tuviera la capacidad de entrega inmediata de esos tapabocas. Y aquí se me hace similar, porque entonces la culpa es del comisionista o del contratista, y que el contratista entonces hay que entenderle que es que al contratista hay que entender entonces que no podía entregarlo. Ya era previsible eso, señor subsecretario, era previsible la crisis de los contenedores, para que nos venga a echar aquí y me venga a meter los dedos en la boca de que en diciembre se empezó la crisis. Aquí en octubre eran las primeras entregas y ustedes las dijeron ahí, y una entrega pues no es de un día para otro, de este tipo de computadores, para que nos venga a decir acá y le puedo mostrar históricamente cuándo empezó la crisis de los contenedores a nivel mundial. Entonces aquí se están haciendo contratos para los contratistas, no para los niños de Medellín, para los contratistas de la Alcaldía de Medellín. Los contratos aquí son a ver cómo nos arrodillamos y nos acomodamos para que el contratista cumpla algún día. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita más? Vamos a ver si el 31 de agosto están los 72.000 computadores. Usted nos asegura que el 31 de agosto van a estar los 71.000 computadores entregados a los niños de Medellín. ¿O vamos a seguir con la crisis de los contenedores? Y le vamos a seguir alargando entonces al contratista para que cumpla algún día con los 70.000. Los contratistas que no cumplen, hay hace mucho tiempo unas normas concretas de caducidad de los contratos,
que no se aplican a esta alcaldía. ¿Por qué? Porque quién sabe qué amigo detrás está chuzando, como de tecnidácticos con los tapabocas de más de 2.000 millones de pesos en su momento que no entregó. Y quién sabe aquí quién estará detrás de este contrato para que después digan, otros, deme otros mesecitos, otros mesecitos, otros mesecitos. Entonces los jóvenes van a terminar recibiendo el computador para allá en octubre, para que en noviembre ya los devuelvan pues a la alcaldía de Medellín cuando se acabe el año lectivo. Yo creo que es un tema muy importante por ver. Y muchas cosas que podrían decir, pero en particular el tema de los recursos del PP. Estas son denuncias que hemos hecho y citamos un debate de control político nuevamente porque hemos mostrado y comprobado cómo los recursos del PP no son realmente parten de la comunidad, sino del interés de la Secretaría de Participación, que pone los primeros puestos los proyectos que le interesa que pasen, por un lado, pero adicionalmente, ya el último minuto para terminar, y el de los computadores futuro, fueron puestos por obligación en la gran mayoría de las comunas de Medellín para los procesos de participación de presupuesto participativo, pero adicionalmente cómo fueron manipuladas las votaciones, porque nadie en Medellín ha podido explicar los incrementos excesivos en la votación del presupuesto participativo y no existe un escrutinio y una capacidad concreta para determinar si fueron legales o no las votaciones, porque muchas personas terminaron votando varias veces, como se puede mostrar en muchas ocasiones, otras personas que no estaban inscritas terminaron votando. Son muchas irregularidades que ya las hemos mostrado y las mostraremos nuevamente en el próximo debate de presupuesto participativo. Pero esos 11.000, casi 12.000 computadores fueron obligados a poner en las votaciones, los tarjetones, en casi todas las comunas. De los primeros puestos para las votaciones, ojo, estas eran votaciones para el 2021, por eso es que estamos todavía entregando presupuesto participativo del 2021. Recursos que debieron haberse gastado en ese momento y que todavía en 2022 apenas están haciéndose efectivos. Serían muchas más cosas por decir, pero sí es evidente que nos preocupan las especificaciones técnicas de los computadores, porque cambió Toshiba a Lenovo, entre otras cosas. Pero adicionalmente, si los software son los que necesitan los computadores y van a estar obsoletos pronto, si el precio del dólar va a afectar, porque vamos a ver si estas personas, como les están ampliando los tiempos, les van diciendo que vaya, no nos han dicho cuándo van a entregar los 72.000, yo no vi nunca en qué fecha van a entregar los 72.000 computadores, reitero. Entonces, si aquí a diciembre nos vayan a decir que es que el dólar está a 4.600 o 4.500 y entonces hay menos computadores por entregar, no lo sabremos nunca. Vamos a ver, en enero yo quiero que hagamos seguimiento a este tema. En enero ojalá que, bueno, en enero pues no está sesionando el Consejo, en marzo. En marzo alargamos el otro año seguimiento a este tema, porque sí quedan muchas preguntas abiertas, pero sobre todo, la dignidad de tantos jóvenes de Medellín. Ojalá no se quiebren y no tengan que estar pagando a final de año a los que no entregaron, no devolvieron los computadores, sus familias endeudadas en gota a gota para pagar 1.100.000 pesos. Eso me parece supremamente grave. Muchas cosas por decir, muchos debates por dar. Gracias, presidente.